Bueno, Vale. empezamos a ser presidente. Tengo este. ¿Sí? Sí, Ah, la gente se quejaba de que con esto no se quejaba. Perfecto. Vamos a comenzar esta mesa sobre las proyecciones del derecho constitucional en el contexto de la integración jurídica. Me acompañan dos grandes profesores. A mi izquierda, el profesor Francisco Zúñiga Urbina, profesor de esta facultad, y además el profesor Raúl Gustavo Ferreira, profesor de Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Esta instancia es más bien intenta ser una conversación, intenta ser un diálogo entre dos grandes del derecho constitucional, tanto de Chile y de Argentina. En cierto sentido queremos hacernos cargo, si se quiere, teóricamente, claro, de la crisis constitucional que estamos viviendo tanto en Chile como en Argentina. Hemos preparado un diálogo con el profesor Zúñiga y con el profesor Ferreira, que atiende, por decirlo así, a tres grandes ejes de conversación. Nos interesa, en términos muy generales, conversar sobre la Constitución, conversar sobre la ciudadanía y conversar sobre la relación entre la ciudadanía y la academia. Vamos primero a hacer una especie de provocación, tanto Verónica como yo, para después pasar a discutir o para pasar a conversar realmente con los profesores. Verónica va a conversar con el profesor Zúñiga, yo voy a conversar con el profesor Ferreira, y finalmente vamos a dejarle la palabra a los profesores para que puedan, desde su punto de vista, entregarnos algunas proyecciones del derecho constitucional en el contexto de integración jurídica, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Vero, un par de cosas y te doy la palabra. Carlos de Cabo, un constitucionalista crítico español, en su texto sobre reforma constitucional, pareciera sostener la tesis que indica que la reforma constitucional o el cambio constitucional siempre se hace en épocas de crisis. Pareciera que sin la crisis la reforma constitucional no ve la urgencia, ¿no? A mí me parece que es una tesis correcta, sin embargo es una tesis difícil de hacer, en el sentido de que tampoco es tan claro identificar cuándo estamos en crisis, ¿cierto? En Chile hablamos de una crisis constitucional prácticamente desde el 89 en adelante y bueno, han pasado los años que han pasado. Por lo demás, hemos tenido distintos momentos, por decirlo así, constituyentes con más o menos fuerza. No hay que olvidarse que la presidenta Bachelet nos entregó un texto constitucional que atendía a un proyecto claro, pero parece que el momento no tenía fuerza constituyente. Y bueno, en septiembre de este año votamos un proyecto constitucional, pero tampoco tuvo la fuerza constituyente que parecía que debía tener. Y la crisis sigue abierta, ¿no? Sobre eso, sobre el concepto, sobre la función de la Constitución, sobre ese distanciamiento entre la Constitución y la ciudadanía, qué pasó en el fondo, qué es lo que había en ese proyecto constitucional que pareciera no encantar a la ciudadanía, y en tercer lugar, ese distanciamiento que parece haber entre los intelectuales, los juristas, ¿no? Y la ciudadanía es algo que queremos conversar con los profesores. ¿Pero? Sí, sumando a lo que está diciendo Pablo, nosotros, Pablo y yo, desde miradas muy distintas, pero en un punto muy iguales, tenemos una real preocupación cuando pensamos en integración jurídica y pensar el Estado o el estadio real en el que se encuentran nuestros derechos constitucionales. Estamos en un siglo XXI que lo único que ha hecho desde que empezó es mostrarnos la contingencia en todas sus formas y cómo ha impactado en el derecho, y esto a su vez en la ciudadanía, y la ciudadanía en el derecho, y esto en las tomas decisionales políticas. Entonces, la finalidad de haber convocado tanto a Ferreira como a Zúñiga, que son dos grandes referentes del derecho constitucional, no solamente en cada uno de sus países, sino en la región, tiene que ver con aprovechar esta generosidad por parte de ellos,
estar con nosotros y poder pensar y escuchar. Este es un panel donde principalmente lo que proponemos es escucharlos. ¿Cuáles son las proyecciones efectivas, reales, concretas, que realmente podemos pensar del derecho constitucional en nuestra región y en nuestros países? Dentro de un paradigma por demás complejo, canonizado como un paradigma complejo, el del siglo XXI, ¿qué visiones estamos pudiendo manejar desde el derecho constitucional? Porque para quienes somos gente del derecho público concretamente, y para quienes son constitucionalistas mucho más, vemos que este estado crítico del que habla Pablo no parece tan coyuntural, por más que tenga 30 años o 40, sino que tal vez sea una instancia misma del derecho y de las democracias. Entonces, pensar un poco, nosotros tenemos en este momento, tanto Zúñiga como Ferreira son dos personas que se han, vulgarmente hablando, jugado por las reformas. O sea, es un derecho constitucional muy jugado el de ellos. Se pararon en una posición personal y la dejaron totalmente al desnudo, y la compartieron. Y hay una respuesta ciudadana sobre todo este tema. Yo en lo personal, ya lo hablamos con Pablo, no lo veo como fracaso, porque cada vez que hablamos de fracaso nunca faltan los que se agarran de eso como para decir la democracia no sirve, o el derecho constitucional no sirve la Constitución directamente. Pero creo que es una instancia para reflexionar intelectualmente y científicamente de hasta dónde la ciudadanía está dialogando o no con el constitucionalismo. En última instancia, de esto se trata, si pensamos en la integración jurídica, que a la larga es integrar a sin fin y sin fin de sujetos de derecho en la región. Así que, sin ir más, ¿les parece que vamos a presentar? Yo, en lo personal, siempre digo, hay gente que no necesita presentación, pero aún así vamos a cumplir formalmente con el acto académico. Raúl Gustavo Ferreira, quien todos lo conocemos como Gustavo, un día nos va a contar por qué no usa el Raúl. Además de ser abogado, brillante abogado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Buenos Aires, postdoctor de la Universidad de Buenos Aires, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho en Derecho Constitucional. Es alguien con muchísima experiencia personal y que la ha sabido volcar con mucha inteligencia en el derecho constitucional. Tiene más de 100 artículos en la mayoría de los idiomas, más de una docena, ya estamos en las 13, en Bosquejo es 13ª obra. Y entonces, Bosquejo tiene una serie de cuestiones que yo no te voy a quitar a vos el protagonismo, porque sos el que lo vas a entrevistar, pero después sí o sí quiero introducir un par de cosas que me parecen muy realmente provocadoras, como dicen acá los chilenos, para pensar un derecho constitucional hoy. Y en lo que respecta al doctor Zúñiga, lo va a presentar Pablo. Gracias, pero nos acompaña también un querido profesor de esta escuela, de hecho, mi profesor de Derecho Constitucional y quien me ha formado en el Derecho Constitucional, el profesor Francisco Zúñiga, que es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por esta escuela, además es posgraduado en Derecho Público y comparado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid, y en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es autor de muchísimas monografías y libros sobre el proceso constituyente, régimen político, jurisdicción constitucional y contratación pública. Hoy día el profesor Zúñiga es profesor titular del Departamento de Derecho Público de esta escuela. Comenzamos entonces con un diálogo, primero con el profesor Ferreira. Profesor Ferreira, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Profesor, yo recibí una copia de Bosquejo sobre la Constitución enviada por usted y se le agradezco muchísimo, pero antes hice trampa y me senté y lo leí completo. Y bueno, hemos tenido algunas conversaciones amistosas sobre este libro que a mí me parece tremendo, en el fondo. Le comentaba a Francisco, más allá de la escuela genovesa, ¿cierto? Más allá de Comanducci, más allá de Guastini, yo no había tenido oportunidad de
leer un texto de teoría constitucional tan profundamente arraigado en, por decirlo así, la tradición analítica. Es un bosquejo sobre la Constitución en el sentido de que entiendo lo que quiere usted es presentar un concepto de Constitución, y nuevamente un concepto entendido al estilo de la filosofía analítica. Pareciera que hay algo en las prácticas sociales, en los hechos sociales, que llamamos Constitución y que puede ser identificado, ¿no? Parece, entiendo, que lo que usted quiere presentar como Constitución es algo así como un conjunto de normas, un conjunto de razones para instituir. ¿Qué significa eso, profesor Ferreira? ¿En qué sentido hablamos de Constitución como normas para instituir? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Pablo. Para mí es un placer estar en esta actividad junto a todos ustedes que son directos amigos. Y respecto a la presentación, en mi caso, lo de grandes creo que tiene que ver con la edad. Sí creo que es atribuible a mi querido amigo Pancho Zúñiga, pero lo recibo con todo gusto y creo que quienes hemos pasado los 40 años se nos puede decir que somos grandes. Me hubiera gustado estar con ustedes allí en Santiago, solamente por razones de agenda profesional. Tengo que estar mañana sí o sí acá en Buenos Aires, así que era imposible. En realidad la idea del bosquejo, que es presentar precisamente, como usted muy bien dice, una idea o concepto de constitución, es algo que he venido madurando en los últimos años, en especial los últimos 6 o 7 años, conversando, por supuesto, con Ricardo Rabinovich, que ahí está, en los claustros de la facultad, y con Pancho Zúñiga, y con diferentes colegas, acerca de la categoría más alta del ordenamiento jurídico. Como usted muy bien señala, la directriz en la obra fue ofrecer una declaración teórica, y a partir de una declaración teórica que desde el punto de vista literario cupiese o entrase en una página, desarrollar aproximadamente 250 páginas para llevar a cabo la disección analítica de esa presentación teórica. Obviamente esto yo no lo podría haber hecho sin recorrer grandísima parte de los 18 millones de kilómetros cuadrados de América del Sur y sin conversar con los grandes juristas que existen a lo largo, a lo ancho, al este y al oeste, al norte y al sur de nuestro subcontinente. Estaba muy estimulado con el proceso constituyente chileno. Usted habrá advertido seguramente, porque es un enorme lector, que daba por cierto en el prólogo que Chile iba a tener una nueva constitución, y probablemente sea el primer desacierto de mi última obra Bosquejo, que es que anticipé que Chile iba a tener una constitución en el prólogo, y evidentemente, por lo menos por ahora, no la ha tenido. No es que me quise apartar del comparatismo. Sucede que yo no soy comparatista, con todo respeto hacia las escuelas que llevan adelante el comparatismo, ya sea en América Latina o en Europa. Entiendo que el comparatismo, hasta un autor muy amigo de Pancho y mío, Heberle, ha insinuado que el comparatismo podría ser hasta el quinto método de interpretación, pero como yo no tengo credenciales como comparatista, me dediqué, quizá desde un punto de vista leibniziano, con Leibniz, a buscar razones, y entre ellas las razones dentro del derecho, y entre las razones dentro del derecho, a bosquejar cuál es la razón más categórica, más alta, más suprema, que debería existir en una comunidad. Y así presentar a la comunidad sudamericana, porque la obra Bosquejo no pretende ir más allá que de América del Sur, dada mi
Mi condición natural, irreversible, irremontable, como sudamericano, no puedo alcanzar, por lo menos con mis conocimientos, hacer un ejercicio mucho más allá de cómo podría ser la organización jurídica de una comunidad. Por eso, como creación intelectual, utilicé, en este caso, el término bosquejo, para decir, presento una idea de constitución, y en esta idea de constitución de 250 palabras, trato de reunir la totalidad de las piezas que, a mi juicio, debería contener una constitución en América del Sur. La mención de Leibniz no es menor, porque precisamente yo recojo esta idea de las razones para la ordenación comunitaria de un autor del siglo XVIII llamado Emer de Vattel, que precisamente era discípulo de Wolff y este había sido discípulo de Leibniz. Así que esta ideación en abstracto como declaración teórica, esa es la fuente, y juzgué de antemano que había un vacío en la doctrina en este sentido, y que, como muy bien ha dicho un filósofo que nació y vivió durante el siglo XX, me refiero a Popper, no hay nada mejor que hacer una declaración teórica y que venga otro y que trate de refutar esa declaración teórica. Esa fue más o menos la idea sobre la ideación del bosquejo, Pablo. Profesor, en bosquejo hay, como conversábamos inicialmente, una idea que a mí me parece interesante. Yo diría, hay a la vez dos cosas. Hay una idea y un concepto sobre la Constitución, una idea sobre la Constitución que yo diría es muy kelseniana. Hay una referencia, yo diría, directa a sus obras anteriores, particularmente a Derecho y Garantía, que de nuevo pareciera acercarnos, no sé si a Kelsen, pero sí al positivismo normativista. En el fondo pareciera que una tesis, voy a decirlo así, una tesis principal en el pensamiento de Ferreira es que el derecho es la razón de la fuerza, ¿no? Pero a la vez, en bosquejo y en el resto de su obra hay, yo diría, una idea de constitucionalismo, ¿sí? En cierto sentido, ya lo hemos encontrado cuando usted dice la paz, de alguna manera, la pone como el fin de la Constitución, o de alguna manera el constitucionalismo ciudadano debe construir la paz. Me gustaría trabajar o un poco provocar esa distinción. Es algo que yo mismo he sostenido sobre su propio pensamiento, ¿sí? Yo creo que Ferreira, como constitucionalista, trabaja sobre una idea, por decirlo así, normativa de constitución. La constitución es la norma fundamental, porque hace lo que Kelsen decía que hacía, ¿no? Instituye, ¿sí? Es una norma que constituye al resto del sistema, ¿sí? En segundo lugar, la constitución es lo que es, porque puede darle razón a la fuerza, ¿sí? Pero por otro lado, hay que conciliar esa idea, yo diría puramente formal, con pensamiento en cierto modo sustantivo. Creo que no me equivoco al sostener que usted ve a la paz como, por decirlo así, un valor que no puede ser separado de la idea de derecho. ¿Qué nos puede contar sobre eso, profesor? Sobre su concepto de constitución y, en cierto modo, sobre su concepto de constitucionalismo. Sí, voy a dividir en dos partes la respuesta, Pablo. Hans Kelsen nunca me conoció, ni nunca lo conocí, y por una cuestión generacional, él tenía una edad para ser mi bisabuelo. A Kelsen lo conocimos juntos con Ricardo, porque fue una de las primeras personas que conocimos, uno de los autores, cuando entramos a la facultad en 1978. Algunos quedamos muy impregnados de él, como fue mi caso, y otros, por suerte, menos, como es el caso de Ricardo. Y pudo seguir hacia otros caminos, hacia otras orillas, mucho más fértiles e iluminantes. Sin embargo, quiero señalarle dos cosas, Pablo, que usted seguramente las habrá visto.
he notado lo del bisabuelo porque, para que me entienda la audiencia, yo en el bosquejo lo que llevo adelante es un parricidio. Me alejo mortalmente de Kelsen en 2 de sus tesis. Y en algún momento iba a tener que hacerlo y aproveché esta situación. En la primera, el lugar donde me alejo de Kelsen es en presentar, creo que por primera vez en el derecho constitucional sudamericano, la idea de que el derecho constitucional está compuesto por 3 clases de normas: las normas primarias, las normas secundarias y los simples enunciados. Como muchos saben aquí, para Kelsen las verdaderas reglas eran las reglas sobre la fuerza, lo que en realidad eran las reglas secundarias, que él en definitiva terminaba llamando primarias. En mi caso, al presentar el bosquejo, como declaración teórica sostengo: hay normas primarias que cotizan por igual que las normas secundarias, y los enunciados, o los simples enunciados, que pueden ser disposiciones transitorias o preámbulo de las constituciones, tienen realmente una valencia casi semejante a este tipo de reglas. Incluso, dentro del bosquejo, trato de identificar de la manera más clara, concisa y amena posible para el lector en qué lugar de la Constitución se encontrarían o se encuentran las reglas secundarias y en qué sitio de la Constitución se encontrarían las reglas primarias. Muy primitivamente diría que las reglas secundarias son aquellas vinculadas con el ejercicio del poder y las reglas primarias son las que se dedican a los derechos, bienes y deberes fundamentales. En rigor, como usted muy bien señalaba, yo este problema ya lo había visto hace 25 años aproximadamente, en la publicación, en la primera edición de mi libro Notas sobre Derecho Constitucional y Garantías, porque me daba cuenta que el seguimiento de la tesis de Kelsen sobre el derecho como la razón de la fuerza me llevaba a un embudo, porque descubría que en los órdenes jurídicos existen otro tipo de reglas que no son, o sea, ni siquiera lo estoy invirtiendo en María, hay otro tipo de reglas, como eran en este caso los derechos, bienes y deberes fundamentales, que no los podía reconocer, y además el importantísimo valor que le atribuyo a los preámbulos. A raíz de todo esto, me separo de Kelsen, dejo alojadas a la sombra muchas de las ideas que había seguido durante un tiempo de este autor, durante más de 40 años, y aquí sí puedo presentar y decir: hay 3 tipos de reglas que ordenan 6 tipos de procesos públicos para toda comunidad que tenga la pretensión de sostener un orden libre, fundamental y democrático. Dicho esto, voy a la segunda parte de su exquisita pregunta, en el sentido de cuál es, en rigor, la finalidad del derecho. La mayoría de quienes estamos acá, muchas veces nos hemos enfrentado al dilema de cuál es el fin o la misión objetiva del derecho. En mi caso, no tengo la menor duda que la misión del derecho es la paz y que la misión del derecho es instaurar, desarrollar y profundizar los procesos de paz en una comunidad. Sin paz no hay bienestar, sin paz no hay justicia, sin paz no hay solidaridad. Es imposible generar cualquier tipo de ordenación o de bienestar en una comunidad si no está garantizada y asegurada la convivencia pacífica. En este caso, obviamente, tengo muy buena compañía, porque estoy acompañado de Kelsen, acompañado de Yerin, acompañado de Radru, acompañado de Ricardo. Realmente sostener en este momento de mi carrera académica que la misión del derecho constitucional, de la Constitución, como regla sobre la calculabilidad, la previsibilidad, es la estipulación y sostenimiento de la paz. Redondamente, entonces, para abordar, en resumen, su pregunta, sí, la Constitución debería contener 3 tipos de reglas. Esta triada normativa creo que es una novedad en la teoría constitucional sudamericana, y desde el punto de vista absolutamente teórico propugno un constitucionalismo ciudadano enfilado, dirigido, cuya misión es la paz y cuyo presupuesto
único e insustituible es la ciudadanía, y dentro de la ciudadanía, una persona, una voluntad, una persona, un ciudadano, una persona, un ser humano, un voto. Esto es irrenunciable. Voy a tomarme de esto último que ha dicho sobre la titularidad de las personas. Bosquejo parece ser una obra que apuntala gran parte de su pensamiento, pero avanza también, ¿sí? Hay una referencia al poder de la ciudadanía, pero antes ya había reflexionado, yo diría de manera súper profunda, en ciudadanía y poder sobre esa relación, ¿no? Y ahí usted hace una distinción interesante entre los derechos del hombre, ¿no? En esa categoría ilustrada, y los derechos del ciudadano, ¿cierto? El ciudadano es el que tiene derechos fundamentales. Y realmente no recuerdo dónde lo leí, pero usted casi que como un imperativo decía, hay que reconstruir el Estado social, recuerdo, ladrillo a ladrillo, ¿sí? Pregunto esto porque la ciudadanía no es relevante, es fundamental, ¿sí? En un Estado constitucional. Pero pareciera, si uno se toma en serio la sociología contemporánea, pareciera ser más o menos cierto que la transformación liberal lo que ha hecho es construir ciudadanos desinteresados, ¿no? Ciudadanos que parece que tienen interés en resolver sus problemas individuales inmediatos, ¿no? Pero los problemas políticos, por decirlo así, entendiendo política como la distribución del poder o la organización de la polis, parecen estar, colgarse en otros lados. Parece que los problemas políticos se resuelven en el Congreso, parece que los problemas políticos pueden ser resueltos a nivel académico, ¿sí? Sin embargo, a mí me parece interesante el punto de vista que usted propone, en el sentido de que no puede haber constitución sin poder ciudadano. Pero hemos perdido en términos efectivos poder ciudadano. Y si el derecho constitucional, ¿cierto?, es el derecho que intenta construir la paz, ¿cómo ve usted esa relación? Y la voy a poner en una relación, por decirlo así, triple, profesor. La relación entre la Constitución y la ciudadanía, la relación entre la Constitución y los académicos. ¿Hay una distancia o esa distancia no es tal, es una distancia que puede acercarse? No sé, me interesa conocer su opinión al respecto, profesor, y con esto ya por mi parte iría cerrando. Quiero adelantar que todo lo que voy a decir no tiene ningún tipo de ánimo de crítica, ni exógena, ni endogámica. Voy a hablar, como lo hago siempre, con absoluta libertad. Hasta que ustedes intentaron la nueva Constitución, existía un modelo en América Latina, que era la Constitución más larga de América Latina, que es la Constitución de Brasil. La Constitución de Brasil, de 1988, y sus más de 100 enmiendas, que originariamente ocupaba alrededor de 200 páginas. Y quiero que quienes están escuchando retengan bien esto, lo de 200 páginas. El Poder Constituyente chileno intentó una constitución de 160 páginas, y en estas 160 páginas, 390 artículos permanentes, un preámbulo y creo que alrededor de 60 cláusulas transitorias. Entonces uno debe hacerse esta pregunta con franqueza, y es bipolar. Yo creo que es bipolar, porque la afirmación de una termina negando la otra. Yo estoy absolutamente seguro que los constituyentes chilenos consideraron que necesitaban 450 artículos para arreglar los principios normativos cardinales fundamentales que hacen a la ordenación de la República de Chile. La pregunta a Pablo es la siguiente: ¿cómo va a hacer la ciudadanía para conocer estos 450 artículos y movilizar su vida comunitaria alrededor de ella?
considero que es una tarea verdaderamente titánica, y creo que el resultado de la constituyente chilena era un resultado muy parecido a lo que había hecho los ecuatorianos en Montecristi en 2008 y lo que hicieron los bolivianos en 2009. Quiero decir, hay una tendencia sudamericana muy afirmada a la extensión de las constituciones que nos llevan en casos, y hoy no lo vamos a abrir esto, como la ecuatoriana o la boliviana, donde hay hasta contradicciones normativas, porque claro, la constitución es tan inmensa que se producen estas contradicciones normativas. No voy a hacer un mérito de la Constitución de la Argentina, pero la Constitución Federal de la Argentina hoy es una de las constituciones más republicanas más antiguas del mundo. Creo que es solamente superada por la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Tampoco estoy afirmando que la extensión de la Constitución de la Argentina, que es infinitamente más corta que la de Ecuador, que la de Bolivia, que la de Brasil, haya sido la simiente para la ordenación de nuestra comunidad. La pregunta que yo hago al concierto que usted me está invitando, le devuelvo una pregunta, es decir, ¿dónde está el punto de cocción si nosotros verdaderamente queremos que la Constitución sea conocida? Fíjese usted, Pablo, que la única Constitución en toda América del Sur que estipula que es un deber de la ciudadanía conocer la Constitución es la Constitución de Bolivia, porque todas las constituciones o no dicen nada o dicen que la ciudadanía tiene que acatar. Bueno, para acatar hay que conocer. Es imposible acatar si yo no conozco el contenido normativo. Y ya ni siquiera me pregunto sobre la claridad o sobre la concisión, sobre el estudio. No creo que se vaya a dar esto. Me llamó la atención, sí, porque en la tradición constitucional chilena no era una trayectoria dirigida a la larguísima extensión. Creo que el secreto para mí de la vigencia y perdurabilidad de una constitución es escribir en la constitución, lo voy a decir en estas palabras, lo menos posible. Lo menos posible, y que esa constitución sea realmente conocida por la ciudadanía. No hay posibilidad que una constitución sea conocida por la ciudadanía si tiene más de 100 páginas. Es imposible. No se va a producir. Tenemos que ser conscientes de lo que es la ciudadanía en el siglo XXI. No estoy diciendo que los constitucionalistas y las constitucionalistas o los académicos tenemos que producir manuales como si fuera el manual del iPhone o de la Mac o de un objeto tecnológico. No estoy diciendo, porque las constituciones no estatuyen, por suerte, por ahora, sistemas binarios. Quizá dentro de 50 años, cuando yo no esté acá, todo se maneje por la lógica binaria. Por ahora no, nos movemos con una lógica polivalente, y creo que el resultado más concreto a todo esto se encuentra con la palabra corta, concisa y terminante en los textos constitucionales. Que la Constitución sea conocida por todos, Pablo. Muchas gracias, profesor. No, gracias a usted. Me encantaría que esta conversación durara horas. Yo creo que he tenido el privilegio de conversar con Gustavo por mucho rato caminando por Recoleta, y las conversaciones nunca terminaban. De hecho, tenían que terminar porque o yo me tenía que ir a la casa o Gustavo tenía que hacerlo. Ahora los voy a dejar con el profesor Zúñiga, que va a conversar con la profesora Lescano. Gracias. Bueno, gracias, profesor, por estar con nosotros. Puntos de partida van a ser los mismos. Yo le voy a introducir una pequeña variación que tiene que ver sobre cómo ve y que entiende cuál sería la función de la Constitución, pero me gustaría que, si es posible, pudiera hacer un paralelo temporal, si es que existe en usted. Cuando usted se inició como constitucionalista, que tiene que ver, entiendo, con un momento de Chile concreto, y hoy, ¿podrá hacer ese corte? A ver cómo, sí, ¿no es cierto? Que pues, claro. Intentémoslo. Lo primero,
agradecer la invitación a este coloquio. Si no le pasa. Y estar con colegas y amigos, con la profesora Lescano, Pablo Grez, discípulo, amigo, con el profesor Rabinovich, ¿ya? Que está en el campo del positivismo, ¿no? Y seguimos su huella. ¿Ah? No es fácil abordar estos temas que tienen mucho calado teórico desde una perspectiva más práctica. Y no es fácil, en el caso de Chile, hablar de estos temas cuando venimos cerrando un segundo proceso constituyente fallido. Tenemos un primer proceso constituyente fallido en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet por decisión del presidente Piñera en ese minuto, en el año 2018, y ahora el 4 de septiembre un proceso constituyente fallido por el resultado de las urnas, que es particularmente duro, porque representa una derrota política e histórica para los sectores progresistas del país y para algunos sectores incluso una derrota cultural de la agenda identitaria en particular. Entonces, uno tiene que ser capaz de entender los conceptos que la teoría constitucional nos brinda desde una perspectiva también práctica, en la conexión con la realidad. ¿Y esto por qué? Bobbio, ya en el Congreso de Aquiles de Filosofía Jurídica, propone una doble aproximación al derecho. Dice, hay una aproximación estructural al derecho, eminentemente descriptivista del derecho, como sistema de normas, y los positivismos están en ese esquema, y hay una segunda aproximación que sería una aproximación funcional, que no niega la aproximación estructural, pero la completa en orden a decir y dar respuesta ya no de qué se compone el derecho, sino para qué sirve el derecho. Y yo creo que eso es intentar responder esa pregunta es clave, porque de lo contrario reducimos la razón de la fuerza al mínimo. Y nos permite conectar esta doble aproximación estructural y funcional al derecho con las culturas constitucionales. Y nos hace de que la cultura constitucional no da una única respuesta al problema de para qué sirven las constituciones y qué hace un país en un momento de transición. El constitucionalismo liberal, de impronta burguesa del siglo XVIII, da una respuesta que se asila en la separación de poderes, en los derechos individuales. El constitucionalismo democrático de mediados del siglo XIX da una respuesta que se enfinca en la igualdad, en el concepto de ciudadanía, en el abolicionismo, y finalmente el constitucionalismo social, que busca dar una respuesta desde la perspectiva de la igualdad material, de la igualdad sustancial. No es que sean respuestas incompatibles, de hecho, las respuestas del constitucionalismo democrático y social son compatibles absolutamente. Lo que ocurre es que son respuestas que tienen una impronta ideológica y un momento histórico evidente. Y si yo me metiera en la máquina del tiempo y quisiera transitar desde el siglo XVIII hasta ahora, uno podía detectar en los procesos constituyentes siempre culturas constitucionales. En el proceso constituyente recientemente fallido, y me temo de que no va a haber nada análogo a lo que vivimos, porque si hay un tercer proceso constituyente, este va a ser limitado, si hipotéticamente llega a prosperar, y no va a ser manifestación del poder constituyente originario, sino derivado. Pero si fuésemos al momento que Chile vivió hasta el 4 de septiembre, tendríamos que a las culturas constitucionales tradicionales, la liberal, la democrática, la social, se suman otras aproximaciones como el constitucionalismo popular republicano, como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo verde y un enfoque que denominamos crítico identitario.
Es cierto que el peso de cada una de estas culturas constitucionales es distinto porque, al final de cuentas, las decisiones constituyentes son decisiones políticas y en política el peso relativo de estas opciones también tiene que ver con el peso político relativo de quién tiene la posibilidad de armar decisiones constituyentes. Hago este repaso para entender que el ejercicio de la teoría constitucional supone la necesidad de ver la práctica constitucional, verla muy de cerca y entender que tenemos que ser capaces de dar respuestas adecuadas. No sé si era Ortega, si era Kant o era Lenin que decían que la mejor práctica es una buena teoría. Para situarnos en el tiempo, para situarnos en el tiempo histórico, en el espacio histórico, yo creo que hay que tener una adecuada teoría. Y de esa perspectiva, y aquí vamos al momento de las confesiones, lo mismo que lo hizo Raúl Gustavo Ferreira, en mis años de formación en la Universidad de Chile, opté por el positivismo y no he renegado de él. Es un positivismo teórico-metodológico, crítico, que entiende que es perfectamente compatible la aproximación estructural, la aproximación funcional al derecho constitucional y es perfectamente posible asignarle al derecho y al derecho constitucional una función como es la paz. Y desde esta perspectiva quiero recuperar el aporte que de manera reciente un muy longevo autor como es Luigi Ferrajoli ha planteado, precisamente situando como paradigma del siglo XXI lo que él denomina el constitucionalismo global, el constitucionalismo del mundo global, que busca dar respuesta global a problemas que son del mundo. Quiero cerrar este primer aspecto solo subrayando en esta dimensión teórico-práctica que las constituciones son nada sin una hermenéutica adecuada. Raúl Gustavo Ferreira se refería al método comparativo como un nuevo método, citando a Haberle. Friedrich Müller, precisamente el autor de nuestro Ricardo Rabinovich, ¿ya? Hace un ejercicio magistral de situar texto y contexto a la hora de ensayar las reglas hermenéuticas constitucionales, pero el gran desafío que enfrenta la hermenéutica constitucional es que trabaja con normas de textura abierta y con normas que están condenadas al desarrollo legislativo. Es decir, las constituciones, y ahí está de alguna manera, la miseria normativa de las normas constitucionales que están condenadas ya no solo a lo que dicen los jueces o los operadores del derecho, sino también al desarrollo legislativo de sus previsiones, de sus normas. Dejémoslo ahí, esta primera parte. Siguiendo entonces, porque ha introducido un montón de conceptos que cada uno de ellos da para 5 horas más, ¿no, Pablo? ¿Usted considera, a la luz de los resultados que ha existido en Chile y que estamos viviendo también en Argentina desde otro aspecto, que son las reformas judiciales, como en las que está interviniendo o estuvo asesorando el doctor Ferreira, ¿usted considera una necesidad de la ciudadanía actual chilena una reforma constitucional? A ver, voy a situar la pregunta en un campo más general y después en un campo más específico. En el campo general, yo les decía que hoy día está en proceso un hipotético proceso constituyente 3.0, que hemos dicho es un proceso constituyente limitado, manifestación del constituyente derivado con un conjunto de límites sustantivos y formales, con la previsión de una suerte de arbitraje, de un comité técnico de admisibilidades, con el rol de expertos y con la intervención de los poderes constituidos finalmente en la decisión constituyente. Eso en propiedad, a mi juicio, no es un proceso constituyente. ¿Ya? No hay proceso constituyente sino una manifestación de la soberanía del pueblo, tanto en la fase de participación como en la fase de deliberación constituyente. Lo segundo es que, y esta es una paradoja, lo decíamos hace pocos días acá en la jornada de Derecho Público, la paradoja es que hoy día se está en proceso de negociación
de un proceso constituyente 3.0, con límites sustantivos, límites formales, con arbitraje y con intervención de los poderes constituidos, cuando la Constitución vigente tiene la posibilidad de la reforma total. La Constitución vigente, en el capítulo 15, prevé la reforma total o parcial sin límites sustantivos, con límites procedimentales enjuiciables por el Tribunal Constitucional, no por un órgano ad hoc de censores. Y tercero, la posibilidad que esa reforma total pudiese, por la vía a su vez de una reforma, incorporar al sujeto soberano a un referéndum posterior ratificatorio. Y por tanto, la búsqueda de un procedimiento ad hoc para alumbrar una nueva constitución, y digo nueva entre comillas, es la búsqueda de un camino que en definitiva lo que viene a significar es una suerte de reforma de macetero, reforma de muy corto alcance. Una reforma a lo Gato Pardo. Eso respecto de lo general. Respecto de lo específico que usted me plantea sobre poder judicial, sobre gobierno judicial. Este es un tema muy antiguo en Chile. Ya en el año 89, el candidato entonces de la Concertación Democrática, Patricio Aylwin, se comprometió con la Asociación Nacional de Magistrados a impulsar una reforma constitucional para permitir la creación de un Consejo Nacional de la Justicia, se le denominó, que era tributario del modelo de Consejo General del Poder Judicial o Consejo de Magistratura italiano. Eso no fructificó en su minuto, siguió la suerte de un conjunto de reformas imposibles de realizar por el momento que la transición chilena vive a los principios de los años 90, y siempre ha estado presente la idea de que para fortalecer al Poder Judicial, para fortalecer el rol jurisdiccional de los tribunales, se requiere de un órgano de gobierno y administración superior distinto, porque la independencia de los jueces está menoscabada sin la presencia, sin la labor de un consejo distinto a las Cortes. Si las Cortes siguen decidiendo, revocando o casando decisiones de los tribunales inferiores y al mismo tiempo ejerciendo poderes económicos, poderes disciplinarios, poderes administrativos, la independencia, la imparcialidad de los jueces está puesta en tela de juicio, en cuestión. Y se genera, además, una fuerte corporativización casi semifeudal del Poder Judicial. De un Poder Judicial que, en el caso de Chile, se ha caracterizado como monárquico, realmente. De esa perspectiva, yo creo que uno de los cambios que más requiere nuestro sistema político es tener un órgano de gobierno y administración superior del Poder Judicial fuera de los tribunales superiores de justicia, dentro del Poder Judicial y con una composición que asegure la presencia de los jueces en dicho órgano, de la comunidad forense, de la comunidad académica, de las universidades y de la sociedad civil. Bien, y entonces el último tema para pensar, así ya después quedan en libertad de proyecciones, va a ser invertida, va a ser el resultado que ustedes tuvieron desde no aceptar este proyecto de reforma. ¿Les dice a los constitucionalistas chilenos algo? ¿Es un llamado de atención al constitucionalismo chileno? ¿Cómo lo ve, profesor, este tema? Porque la realidad es que desde el constitucionalismo se generó todo el soporte para poder generar el nacimiento y la realidad de esta propuesta. Y sin embargo, hubo un resultado que fue diferente al que estaba previsto. ¿Recepciona el derecho constitucional chileno esto? ¿Va a impactar? ¿Impactó? ¿Cuál sería esa relación? Agradezco tu pregunta. De hecho, acabo de publicar 2
papers sobre el mismo tema, ¿no? Tratando de analizar las consecuencias del 4 de septiembre, las causas de los factores coadyuvantes al contundente rechazo en el referéndum. Chile es un país que va a batir récord Guinness en esto. No cualquier país exhibe 2 procesos constituyentes fallidos en corto tiempo. Uno podría recordar el caso de la Cuarta República Francesa en 1946, cuando la ciudadanía francesa rechazó el proyecto de constitución elaborado por la Asamblea, pero eso significaba que volvía a la Asamblea el cometido de sacar un nuevo texto y bueno, en el segundo referéndum, un texto más moderado sale de la Asamblea y es la Constitución de la Cuarta República Francesa. Aquí, la paradoja es que el resultado del plebiscito es que nos sitúa en un status quo constitucional que es la permanencia de la Constitución de 1980. Y esto nos vincula con un tema viejo, para quien enseña ya hace más de 30 años en la disciplina, un tema viejo que es el tema de si la Constitución que nos rige es una Constitución en propiedad. En lo formal, la Constitución de 1980 es un decreto de ley fundamental de la dictadura, el decreto ley 3464. Eso es lo formal. Y desde la estructura binaria que nos propone Kelsen, la Constitución vigente sería una Constitución formal. Desde una estructura más compleja, como la que propone Guastini, esta no sería una Constitución que se aproximaría ni al concepto liberal garantista clásico de Constitución, ni al concepto más contemporáneo, social, democrático, normativo de Constitución. De esa perspectiva, entonces, estamos en un momento muy complejo porque hemos vuelto a un status quo constitucional que es de difícil asimilación. Lo segundo, y esto lo hemos conversado en el seno de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional que me corresponde presidir, el rol de los profesores ha sido un rol complejo en todo esto. Y quiero ser autocrítico. ¿En qué sentido es complejo? Los profesores de Derecho Constitucional, como los profesores de Derecho en general, y nuestra universidad está comprometida con el conocimiento crítico, con el acrecentamiento del conocimiento y la posibilidad de la comunicación del conocimiento. Hasta ahí bien. Sin embargo, el conocimiento nos exige, bien lo decía Kelsen en el prólogo de la primera edición de su teoría pura del derecho, el conocimiento científico exige de una depuración ideológica previa. Sin embargo, quienes nos aproximamos al derecho, como cualquier ciencia social, se aproxima a un objeto a partir de ciertas precomprensiones ideológicas previas. Entonces, esta distinción muy marxista entre la ideología como falsa conciencia de la realidad y la ideología como conciencia socialmente necesaria de esa realidad, nos sitúa en lo que Mannheim se denomina la paradoja de Mannheim. Es decir, ninguno de nosotros, ninguno de los profesores es un observador, un mero espectador de la realidad. No es un observador impasible, impertérrito de esa realidad. Es un observador que tiene o compromisos muy directos o precompromisos muy directos. Entonces el quehacer de los profesores tiene que ser un quehacer que adquiera conciencia de esos precompromisos ideológicos o los compromisos ideológicos, los haga explícito o, en definitiva, los arrincone en una esquina del quehacer del conocimiento para, en definitiva, el conocimiento pueda ser científico, pueda ser comunicable. Y puede haber una comunidad científica que esté en condiciones de hablar de derecho constitucional con un mínimo de rigor. Bueno, todo esto fue puesto muy a prueba en la campaña de apruebo versus rechazo, porque la desinformación asociada al texto de la Constitución fue brutal. Y muchas veces, tristemente, uno pudo apreciar a cultivadores del derecho constitucional que eran parte de ese proceso de desinformación, tanto el texto.
Lo digo muy responsablemente, muy críticamente, pero uno tiene que ser capaz de decirlo. Y cuando uno podía pensar que algunas universidades que habían sido riñones intelectuales de la dictadura habían dejado de serlo, eso no es así, ¿no? Siguen habiendo universidades que operan realmente como una suerte de cultura oficial, de ideología oficial del status quo. Bueno, impecable es poco, básicamente. Exacto. Y todavía no termina, que es lo más maravilloso. Pablo, entonces, para Ferreira, ¿te parece cierre sonido? Entonces, ahora nos corresponde dejar a los profesores hablar sin ser entrevistados. Profesor Ferreira, en 10, 15 minutos, nos gustaría escucharlo sobre las proyecciones del derecho constitucional en el contexto de la integración jurídica hoy. ¿Cuáles son las posibilidades de Argentina? ¿Cómo ve la proyección de Argentina en términos constitucionales? En el caso de Argentina, la respuesta es muy concreta. Como dije recién, Argentina tiene una constitución federal de 1853, que fue reformada en 3 ocasiones en el siglo XIX, en 3 ocasiones en el siglo XX, pero de las cuales quedaron 2. Es decir, que prácticamente en 170 años, del tejido original de 5.800 palabras, hoy se ha pasado, luego de 5 enmiendas vigentes, a un texto de aproximadamente 12.507 palabras. Se duplicó. Muchos en la Argentina, en varias ocasiones, han planteado la necesidad de repensar el Estado, y dentro de repensar el Estado, ya sea reformar la Constitución por primera vez en el siglo XXI, o hacer directamente una nueva Constitución. Pancho recién se refería a Bobbio, y siguiendo la mención del ilustre turinés, Bobbio en su autobiografía señalaba la ilusión de los constitucionalistas que creían, o aquellos constitucionalistas que creen que por intermedio de normas se puede cambiar radical y efectivamente la vida comunitaria. No estoy diciendo que las normas no sean importantes, sigo siendo normativista, creo que las normas son primitivamente muy importantes. La inquietud que usted plantea es hasta dónde la Constitución Federal de la Argentina podría cambiar de acuerdo a su protocolo organizado en el artículo 30 en los próximos años. Y la respuesta es contundente, Pablo, en este sentido, porque la última reforma de la Constitución argentina sucedió en 1994. Y no tengo condiciones todavía sobre la magia o sobre la futurología, me gustaría tenerlas, en especial sobre la extensión de la vida humana, pero le podría asegurar, sin temor a equivocarme demasiado, que en los próximos 10 años la Constitución Federal de la Argentina no va a ser cambiada. Y le estoy diciendo 10 años porque estoy en una experiencia internacional. Si estuviese en las aulas de la facultad, diría no menos de 20 años sin cambiar la Constitución, porque esto está íntimamente vinculado con los procesos políticos de liderazgo que se dan en la Argentina, con un sistema de gobierno hiperpresidencialista que en los últimos 3 ciclos hiperpresidenciales se ha mostrado con una bicoalición. Es decir, es una coalición de partidos, no al estilo chileno de la concertación, pero que guarda algún tipo de parentesco.
téngase presente que las reformas constitucionales que se hicieron en la Argentina, concretamente la de 1994, fue una amplísima mayoría y no era un sistema de bicoalición. Entonces uno se pregunta si en este caso en particular, el caso de la Argentina, que no reforma casi nunca su constitución, si Brasil sería realmente, desde el punto de vista de las inversiones, un sitio mucho más atractivo. Si hay inversores en otro lugar del mundo y quieren realizar inversiones en Brasil o en la Argentina, quizá consultarían a un constitucionalista o a los constitucionalistas y les preguntarían. Digo Brasil porque Brasil es la constitución de América del Sur que con mayor asiduidad reforma su constitución. En la constitución de Brasil, desde el punto de vista normativo, naturalmente se encuentra prácticamente todo lo que uno puede imaginar, salvo algunos modos de participación democrática que son muy interesantes, o la atenuación o desaparición del sistema presidencialista. En ese caso, el sistema de la Argentina es mucho más pobre, porque no tiene la riqueza normativa que sí posee la Constitución de Brasil. Soy un lector de todas las constituciones de América del Sur y le diría a Pablo que en todas las constituciones hay determinados principios y reglas que semánticamente me resultan mucho más atractivos que en otras constituciones. También debo ponderar que en el caso de Brasil es una de las democracias constitucionales más grandes del mundo. Repito, una de las democracias constitucionales más grandes del mundo, sostenida por el voto obligatorio de sus ciudadanos y ciudadanas. Es decir, con un padrón electoral de prácticamente, creo que son 150 millones de personas y con una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, son varios países los que entramos dentro de Brasil. Entonces, en esa idea de que son varios países los que entramos dentro de Brasil, quizá podría justificarse la extensión normativa de la Constitución de Brasil. Hay otras experiencias, como la Constitución de Ecuador o la Constitución de Bolivia, que se han mantenido, referido que son del año 2008 y 2009, llevan adelante. En el caso de Ecuador se ha producido el recambio de la alternancia de otros partidos y no han cambiado. Digo esto a propósito porque en Ecuador ni los propios constitucionalistas ecuatorianos pueden aseverar cuántas son las constituciones que han producido desde el momento del alumbramiento de la independencia. Sin embargo, la Constitución del 2008, se ha mantenido. En perspectiva, Pablo, dado que la Constitución argentina es una de las constituciones republicanas, como he dicho, más antiguas del mundo, estoy muy tentado con la idea del cultivo abnegado y responsable de ese texto único e irrepetible, de ese objeto único y complejo que tiene la Constitución Federal. Singularmente, es un caso singularísimo en América del Sur, precisamente por esta cualidad de la antigüedad. No quiero afirmar que todo lo que es viejo tiene que ser mantenido, lo que es viejo no debe ser cambiado, porque tiene que ser motivo de actualización. Pero le quiero comentar lo siguiente, Pablo. La Constitución, como es señalado, en Argentina se reformó en 1994, pero hay una gran cantidad de instituciones reformadas en 1994 que no se han podido poner en marcha. Y le digo dos nada más a la audiencia. Una, la que tiene que ver con la estructura tributaria del Estado, nada más y nada menos que la estructura tributaria del Estado, fijada en 1994,
no se ha podido compaginar y cerrar como mandó el Poder Constituyente hace 28 años. Y la mala noticia para mi gran amigo Pancho Zúñiga, que seguramente la debe conocer también como yo, es que el Consejo de la Magistratura, ideado por el Constituyente de 1994, es uno de los mayores fracasos normativos, institucionales y políticos de esa enmienda en el siglo XX. Con esto no estoy diciendo que la justicia en la Argentina sea republicana, porque tiene los mismos rasgos monárquicos que se revelan en la República de Chile, ni estoy pretendiendo que el Poder Judicial se autogobierne. Lo que quiero decirles es que este Consejo de la Magistratura, hoy, a esta misma hora, está demostrando en la Argentina uno de los mayores conflictos entre poderes constituidos que se ha desatado desde el 10 de diciembre de 1983. Es decir, se hizo la reforma, se confió en el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura nunca ha funcionado razonablemente, en gran parte, por la falta de responsabilidad o la falta de idoneidad que se tuvo en el momento de hacer las determinaciones constituyentes. Concretamente, Pablo, para concluir, les agradezco a todos por esta invitación. Sigo con atención, o con toda la atención que puedo, los diferentes procesos constituyentes que se despliegan en Sudamérica, los fallidos en Chile, los que se desarrollan con alteraciones en Ecuador, el reformismo imperecedero de Brasil, y lo único que puedo hacer es ir cotejando y cotizando los diferentes movimientos que están íntimamente relacionados, yo creo, con la idiosincrasia de cada una de sus ciudadanías. No obstante, guardo para mí la enorme ilusión de que en algún momento, en el caso de Chile, tengan realmente, no digo la constitución que se merecen, porque tienen una constitución otorgada que ha sido objeto de grandísimos cambios, pero esos cambios, no digo que sean ni siquiera de maquillaje, pero que sí realmente tengan una constitución como tenemos todos los países de América del Sur. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces ahora le damos la